¿Y si te dijera que la Biblia contiene un código secreto que ha estado oculto a plena vista durante 3000 años? No hablo de profecías místicas, sino de algo mucho más inquietante, huellas dactilares. Palabras específicas que no deberían estar ahí, a menos que la historia que nos contaron sea real. Hoy vamos a abrir la tumba del lenguaje para exponer 10 errores fatales que los falsificadores antiguos no pudieron prever. Lo que vas a descubrir sobre espadas, cisternas y reyes muertos podría cambiar todo lo que creías saber sobre el libro sagrado. ¿Estás listo para leer lo que nadie quería que leyeras? Hoy tenemos entre manos un tema que roza lo detectivesco, comenzó Elena, inclinándose sobre la mesa de roble de la biblioteca. Vamos a analizar cómo el lenguaje mismo de los textos antiguos, específicamente los libros bíblicos anteriores al exilio, puede ofrecernos pistas tangibles sobre el pasado. Es como una especie de arqueología lingüística, apuntó Mateo, asintiendo con entusiasmo desde el otro lado de la mesa. Me gusta esa imagen. Así que nuestra misión es examinar 10 rasgos lingüísticos concretos. Veremos cómo se usan, dónde aparecen y si esos patrones coinciden con lo que los historiadores y arqueólogos han desenterrado. Si las piezas encajan, esto podría incluso ayudarnos a datar estos textos con mayor precisión. Y para ello, nos basaremos en gran medida en una investigación académica brillante, principalmente el artículo de Joel Elitzur sobre la interfaz entre el lenguaje y la realia en los libros preexílicos. Exacto, dijo Mateo. ¿Por dónde empezamos esta excavación verbal? Bueno, la premisa de Elitzur es fascinante. Ya sabemos que el hebreo preexílico es diferente del postexílico, pero él va más allá. Él busca dentro de ese periodo temprano. Su idea es que el lenguaje cambia constantemente. Por lo tanto, si rastreamos palabras específicas, frases concretas, con qué frecuencia aparecen y en qué libros están, podríamos detectar conexiones con el mundo real de aquel entonces. Historia y arqueología, es el punto donde el lenguaje se encuentra con la vida cotidiana. Tiene sentido. El lenguaje como reflejo de la realidad. Bien, ¿cuál es nuestro primer ejemplo? Empecemos con Deuteronomio 26, 5, Elena señaló el pasaje en el libro abierto frente a ella. Contiene esta frase que a menudo se traduce como, un arameo errante fue mi padre, o a veces, fugitivo. ¿Cuál es el contexto ahí? Es parte de la declaración de las primicias. Alguien trae su ofrenda de la cosecha y relata la historia de su pueblo, comenzando esencialmente con Jacob, ¿verdad? Y la palabra clave es, errante, o fugitivo, aplicada a un arameo. ¿Y cuál es el ángulo histórico sobre los arameos? Preguntó Mateo, adoptando su tono de profesor. Si miramos hacia el segundo milenio antes de Cristo, principalmente en la Edad del Bronce, los arameos, a veces llamados alamú en otros textos, eran en gran medida grupos nómadas. Pastores moviéndose por Mesopotamia y la estepa siria. Aún no eran esos grandes reinos organizados. Nómadas, correcto. Pero luego, alrededor del siglo XI a.C., o quizás un poco antes, las cosas cambian. Empiezan a formar reinos reales, Aram-Damasco, Aram-Soba, lugares así al norte y noreste de Israel. Y se convierten en actores principales. Lo vemos claramente en los libros de los reyes, añadió Mateo. Se convierten en una fuerza política y militar seria, chocando a menudo con Israel hasta que los asirios finalmente los derrotan, particularmente a Damasco en el 732 a.C. Entonces, llamar a Jacob o a la figura ancestral un arameo errante, ¿cómo encaja en la línea de tiempo? Ese es el punto central que plantea Elitzur. Errante, o fugitivo, encaja mucho mejor con esa imagen nómada temprana que con el periodo posterior, cuando los arameos gobernaban reinos poderosos o eran un pueblo derrotado recordado por su pasado glorioso. Sugiere que la frase, y tal vez el texto que la rodea, recuerda ese periodo anterior al siglo XI. Entiendo. Es la implicación de tomar la frase en su sentido literal. Lingüísticamente hablando, apunta hacia un escenario premonárquico. Claro que los académicos tienen otras ideas, matizó Elena. Siempre hay interpretaciones alternativas. Mazar pensaba que tal vez, nómada, se convirtió en un título tradicional incluso después de que se asentaran. Zakovich sugirió ajustar el texto. Levine lo vio quizás como un arameo idólatra. Pero Elitzur argumenta que la lectura más simple apunta a una fecha más temprana. Sí,
Él sostiene que el significado ya no encaja mejor con esa realidad anterior al siglo XI. Y lo importante es que esto se alinea con cómo el Pentateuco describe generalmente a los arameos asociados con los patriarcas, como Labán. Se les retrata en un contexto nómada o seminómada. No se mencionan grandes ciudades arameas ni reyes poderosos. Y la arqueología respalda esa imagen temprana también. En términos generales, sí. La evidencia arqueológica de los primeros asentamientos arameos encaja con esa imagen de emergencia gradual. Así que el lenguaje aquí parece preservar una memoria consistente con esa fase anterior. Interesante primer punto. ¿Qué sigue? Fuentes de agua, dijo Mateo, pasando la página de sus apuntes. Hablemos de agua. Específicamente, las palabras bor para cisterna y bier para pozo. Cosas esenciales en esa región árida. Definitivamente. ¿Cómo conseguían el agua? Arqueológicamente, hay un cambio muy notable entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en Israel. Los sitios de la Edad del Bronce a menudo dependían de manantiales naturales o pozos cavados hasta el nivel freático. Quizás algunos embalses grandes. Tiene sentido estar cerca del agua. Pero en la Edad del Hierro, particularmente en la Edad del Hierro II, vemos un aumento enorme en el uso de cisternas enlucidas. Descubrieron cómo usar yeso de cal para hacer que los pozos excavados en la roca fueran impermeables, de modo que pudieran recolectar agua de lluvia. Un cambio radical. Totalmente. Significaba que podías construir asentamientos en las colinas, lejos de los manantiales y los valles. Podías capturar la lluvia donde vivías. Entonces, ¿cómo aparecen estas palabras, bor y bier, en la Biblia? Rastrea el lenguaje este cambio tecnológico. Parece coincidir muy bien, respondió Elena. Asterisco bier, el pozo, aparece unas 27 veces. Casi todas ellas están en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números. Las historias de los patriarcas encontrando pozos, los pozos de Isaac. Exacto. En esas narrativas aparece algunas veces más tarde en la poesía, pero a menudo parece más una imagen literaria allí. Ahora, contrasta eso con bor, la cisterna. Aparece unas 60 veces, es más frecuente en general. Y su distribución es diferente. En el Pentateuco, los pozos son claramente lo principal. Se mencionan cisternas, claro, José siendo arrojado a un bor, una regla sobre cisternas en Levítico, cisternas que no cavaste como una bendición en Deuteronomio, pero no son la fuente de agua predeterminada en las narrativas. Pero más adelante, continuó Mateo, especialmente en los profetas y los escritos, que reflejan más la realidad de la Edad del Hierro, las cisternas se vuelven mucho más prominentes en el lenguaje. Piensa en esa famosa línea del Rapsaces en 2 Reyes 18 e Isaías 36, tratando de tentar a la gente de Jerusalén, que cada uno beba agua de su propia cisterna. Cierto. Implicando que las cisternas privadas eran comunes. Exactamente. Eso refleja la realidad de la Edad del Hierro. Así que tienes el pozo dominando las narrativas del Pentateuco y la cisterna volviéndose mucho más común lingüísticamente en textos que reflejan el periodo posterior. El patrón del lenguaje parece reflejar la línea de tiempo arqueológica de la tecnología del agua. Es como una sutil huella dactilar lingüística de la época. Bien, ejemplo 3. Funcionarios y escribas. Correcto. Estamos viendo dos términos, schate y sofer. Ambos pueden traducirse como oficial, escriba o funcionario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira dónde aparece schate. Está por todo el Éxodo, Números, Deuteronomio, Josué, muy frecuente en esos libros que describen el periodo del desierto y la conquista. Aparece una vez en Proverbios significando algo así como, gerente, tal vez. Y luego reaparece en Crónicas. Pero el Itzur piensa que eso podría ser Crónicas usando deliberadamente una palabra antigua. Una especie de arcaísmo. Entonces Chate parece temprano. ¿Qué hay de su significado? Curiosamente, las traducciones tempranas como la Septuaginta griega a menudo lo traducían como escriba, y probablemente es una antigua palabra semítica, no solo un préstamo del acadio como algunos pensaban. Parece denotar algún tipo de funcionario, tal vez involucrado en el mantenimiento de registros o la administración a nivel local o tribal. Entendido.
Y el otro término. Asterisco Sofer. Aparece 54 veces. Realmente despega desde la época del rey David en adelante. Se convierte en el término estándar para un escriba de alto rango o secretario en la corte real, un funcionario estatal. Así que un cambio con la monarquía. Parece que sí. Y nota la distinción, los soterim en los primeros libros a menudo se mencionan en plural, los oficiales. Pero el sofer en la monarquía es a menudo singular, como Seraías el escriba, un papel más centralizado. Posiblemente reflejando eso. Y luego, más tarde, en el periodo postexílico, obtienes a los soferim como Esdras, que son más eruditos religiosos y copistas, un tipo diferente de escriba profesional, distinto de los anteriores funcionarios reales. Así que la terminología parece rastrear la evolución política, de Shate tribal a sofer real y luego a sofer postexílico. Ese es el argumento. El lenguaje refleja el cambio de una estructura tribal a una monarquía centralizada con su administración real. El ascenso del sofer coincide con David estableciendo el reino. Es fascinante cómo los títulos de trabajo pueden contar una historia. Bien, el número 4 es un nombre de lugar. Saruhen. Sí, Saruhen. Aparece en Josué 19 en la lista de ciudades para la tribu de Simeón. Lo que se nota inmediatamente es que no suena como un nombre de lugar típico hebreo o cananeo. E interesantemente, en una lista paralela para el territorio de la tribu de Judá en el Negev, en Josué 15, encontramos un lugar llamado Silim en aproximadamente la misma área. ¿Silim? ¿Alguna conexión? La sugerencia es que podrían ser variantes para el mismo lugar. Y esto se pone realmente interesante cuando traes los registros egipcios. Los registros egipcios mencionan estos lugares. Mencionan un lugar llamado Sarum bastantes veces en textos sobre la expulsión de los Hicsos en las listas de Tutmosis III. Amenhotep III, Ramsés II, e importantemente, la lista del faraón Sisac menciona Saruim. Vale, Sarún y Saruim. ¿Cómo se conectan con el hebreo? Bueno, Saruim se parece mucho a Silim, especialmente dado que sabemos que los escribas egipcios a menudo intercambiaban la R por la L al escribir nombres semíticos, particularmente desde el Reino Nuevo en adelante. Y Sarún es casi idéntico a Saruhen, permitiendo ligeras variaciones comunes en los sonidos de las vocales al transcribir. Vaya. Así que tenemos la versión egipcia coincidiendo con Saruhen y otra versión egipcia coincidiendo con Silim. Y estas aparecen en listas bíblicas paralelas. Exactamente. Tienes tanto el nombre local cananeo hebreo, Silim, como el nombre egipcio, Saruhen, reflejando Sarún, apareciendo lado a lado en contextos relacionados. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué usar ambos? Sugiere fuertemente un periodo en el que ambos nombres eran conocidos y utilizados, probablemente reflejando un momento de influencia o presencia egipcia significativa en Canaán. Un tiempo en que la gente podría referirse al lugar por su nombre local o por el nombre usado por la potencia regional dominante, Egipto. Así que un tiempo después de que los israelitas llegaran, pero antes de que el poder egipcio se desvaneciera totalmente. Esa parece ser la ventana. Encajaría con la transición del final de la Edad del Bronce a la temprana Edad del Hierro. Y también apoya argumentos como el que hizo Yehezkel Kaufman de que estas listas de ciudades en Josué podrían ser bastante tempranas, posiblemente reflejando la situación antes de que David conquistara Jerusalén, ya que las listas todavía la llaman Jebús. Esa es una pieza de evidencia compleja pero muy clara. El número 5 nos lleva de vuelta a la tierra misma, Canaán. Sí, los términos Eretz Naán, tierra de Canaán, Anaani, el cananeo, o simplemente Canaán. ¿Con qué frecuencia aparece eso? Mucho en los primeros libros. Unas 141 veces desde Génesis 10 hasta Jueces 5, el cántico de Débora. Realmente alcanza su punto máximo en Génesis hablando de los patriarcas viviendo en Canaán, y luego nuevamente en Josué y los primeros capítulos de Jueces describiendo la conquista. Tiene sentido para esos periodos. ¿Qué pasa después de eso? Cae dramáticamente. Después de Jueces 4, que describe la gran derrota de Jabín, rey de Canaán, el término se vuelve mucho más raro. Entonces, cuando los cananeos ya no son la entidad política principal en la escena, el término se desvanece. Parece que sí. Cuando aparece más tarde,
A menudo está citando un texto anterior o refiriéndose a grupos específicos como los fenicios o filisteos en la costa. O a veces incluso adquiere el significado de mercader. Interesante como el significado cambia también. Sí. Pero el patrón de distribución principal, uso intenso durante el tiempo en que las narrativas describen a los cananeos como los habitantes y adversarios primarios, seguido de un declive agudo, sugiere fuertemente que la prominencia del término refleja esa realidad política específica. El lenguaje refleja la realidad política contemporánea de nuevo. Bien. Número 6. Congregación. Correcto. Asterisco EDA. Aparece 149 veces. 16 de esas están en poesía, pero el uso en prosa es revelador. Es muy frecuente en Éxodo, Levítico, Números y la primera parte de Josué, las historias de las andanzas por el desierto, la organización en el Sinaí, el asentamiento inicial. Pero luego, en Jueces, solo aparece 4 veces, y está casi completamente ausente de Deuteronomio, Samuel, Reyes y los libros postexílicos. Salvo quizás un par de lugares que parecen hacer eco conscientemente de los textos anteriores. Esa es una caída muy clara. ¿Cuál es el significado? Bueno, algunos solían vincular EDA específicamente a la comunidad postexílica del período del Segundo Templo. Pero académicos como Gordis, Urbitz y otros han refutado eso, diciendo que la evidencia apunta a una fecha anterior. ¿Anterior cómo? La distribución sugiere fuertemente que EDA era el término para la comunidad colectiva, la asamblea durante el período tribal antes de la monarquía. Parece ser la institución de la confederación, el pueblo reunido durante el éxodo, las andanzas y el asentamiento temprano. Entonces, se desvaneció a medida que las tribus se asentaron y luego surgió la monarquía. Ese parece ser el caso. Es distinto de otra palabra, Kaal, también, asamblea, que encuentras usada a lo largo de la Biblia, incluyendo en libros posteriores. Asterisco EDA parece particularmente atada a esa fase tribal premonárquica. ¿Alguna idea de por qué? Elitzur menciona un posible vínculo con la raíz YAD, que significa designar o convocar. Tal vez se relaciona con cómo se convocaba a las tribus, quizás mediante trompetas, como se describe en Números y Jueces. Su ausencia en Deuteronomio también es interesante dado los debates sobre cuándo se escribió o compiló Deuteronomio. Otro marcador lingüístico que apunta potencialmente a una estructura social anterior. Bien. El número 7 es una acción, herir a filo de espada. Sí, la frase hebrea le fiere. Ocurre 33 veces, si dejas de lado Job, donde podría ser un lenguaje intencionalmente arcaico, porque a menudo se ve a Job con un lenguaje que busca sonar antiguo. Exactamente. Si dejamos eso de lado. La frase se agrupa bastante fuertemente en Deuteronomio, Josué, Jueces y Samuel, libros que tratan sobre la conquista y los primeros conflictos. A filo de espada. ¿Nos dice eso algo sobre el tipo de espada? Probablemente sí. Basándonos en la arqueología, la espada común en la Edad del Bronce tardía y la Edad del Hierro, el período de la conquista y los jueces, era la espada hoz. Ya sabes, la curva. En egipcio es el copés, ¿verdad? He visto fotos de esas. Esa forma curva significa que corta principalmente con su borde exterior. Así que, herir con el filo de la espada, es una descripción muy apta para el combate usando una espada hoz, en oposición a una espada recta de estocada. Cierto. E interesantemente, la única vez que se describe explícitamente una daga de doble filo como un arma que se está usando, no solo simbólicamente, es la daga de Ahod en Jueces 3. El texto hace hincapié en cómo la escondió y cómo la usó, sugiriendo que tal vez era algo inusual para la época o requería una técnica específica. Entonces la frase común refleja el arma común de la era descrita en esos libros. Esa es la idea. Shigael Shadin, el famoso arqueólogo, argumentó exactamente esto, que la frecuencia de esta frase en las narrativas de Josué apunta a que la espada hoz era dominante durante las campañas de conquista. La espada recta de doble filo se volvió más común más tarde, tal vez influenciada por los pueblos del mar, incluidos los filisteos. El lenguaje de la guerra reflejando la tecnología de la guerra. Tiene sentido. Bien, número 8. Asterisco Beaaley, señores o amos de una ciudad. Sí, Beal seguido de un nombre de ciudad,
como vea ley Sechem. Los señores, líderes o aristocracia de Siquem. Este término aparece 21 veces. ¿Y dónde lo encontramos? Casi exclusivamente entre Josué 24 y 2 Samuel 21. Así que básicamente el período de los jueces y el comienzo mismo del reinado de David. Es especialmente común en la historia de Abimelech en Jueces 9, tratando con los líderes de Siquem. ¿Por qué ese marco de tiempo específico? ¿Qué estaba pasando políticamente? Bueno, piensa en el periodo antes de que David consolidara realmente el reino. La tierra estaba llena de ciudades-estado independientes, reductos cananeos, pequeños reinos aquí y allá. Vemos esto en textos egipcios como las cartas de Amarná de un periodo anterior también. Muchos centros de poder locales dirigidos por líderes locales, aristocracias locales. Exactamente. Los vea a ley de la ciudad. Pero una vez que David y luego Salomón establecieron una monarquía central fuerte, el poder de estas élites locales de la ciudad se redujo significativamente. Fueron absorbidos por el reino más grande. Entonces el término vea a ley refleja ese periodo intermedio después de la conquista inicial pero antes de la centralización monárquica total. Ese es el argumento. Florece lingüísticamente durante el tiempo de los jueces, cuando estas estructuras de poder locales eran todavía muy significativas, y luego se desvanece a medida que el reino se unifica. Se usa más tarde. Hay un caso interesante en 2 Samuel 6, los vea ley Yehuda. Generalmente se traduce como los hombres de Judá o ciudadanos de Judá. El Itzur lo ve como un uso ligeramente diferente, tal vez más sofisticado, posiblemente un juego de palabras relacionado con a dónde iba David, Baalá de Judá, y quien estaba con él, los líderes de Judá. Pero el significado central de aristocracia de la ciudad parece atado a ese periodo anterior. Bien, dos más. Número 9, el escudero. Genial. Literalmente, portador de equipo o armas. ¿Dónde aparece este rol? Se menciona una vez para Abimelech en Jueces 9, pero luego aparece 18 veces más. Y todas esas se refieren al tiempo de Saúl y David. El escudero de Saúl, el escudero de Jonatán, los escuderos de David cuando es un señor de la guerra. Solo en el tiempo de Saúl y David. Eso es específico. Muy específico. El académico Yosilesem estudió esto y argumenta que el rol, este asistente guerrero personal cercano al rey o comandante, realmente emerge con la formación de un ejército más organizado bajo Saúl, el primer rey. ¿Cuál era el rol exactamente? Llevaban armas de repuesto, tal vez un escudo, pero también eran guerreros de élite, luchando junto a su líder. Las historias a menudo enfatizan su lealtad, como el escudero de Saúl negándose a matarlo. Implica un vínculo realmente estrecho. Entonces, ¿por qué parece confinado a la era de Saúl y David? ¿Por qué no reyes posteriores? Lesem sugiere que podría estar vinculado al estilo de guerra de entonces, que estaba más centrado en la infantería y el combate personal. A medida que los ejércitos israelitas incorporaron más carros y caballería, especialmente desde Salomón en adelante, tal vez ese tipo de rol de escudero personal cercano se volvió menos central o cambió, quizás reemplazado por otros roles como el Shalish, el guerrero de carro u oficial. Así que el término refleja una fase específica de la organización militar monárquica temprana. Esa es la idea, atado a los inicios mismos del reino y ese modo particular de lucha. Bien, último. Número 10. Asterisco Meluja, realeza. Sí, Meluja. No el reino en sí, asterisco Mamlaja, sino el concepto o institución de la realeza. ¿Cómo se usa? Aparece 24 veces, mayormente concentrado en los libros de Samuel y Reyes, los libros que tratan directamente con la monarquía israelita. Hay algunas instancias posteriores también. Y mencionaste que es diferente de Mamlaja, ¿verdad? Asterisco Mamlaja es generalmente el reino como territorio o entidad política. Asterisco Meluja es más la idea abstracta, el estatus, la función de ser rey. ¿Cuándo parece surgir este término específico? El argumento es que probablemente entró en uso común con el establecimiento de la monarquía israelita misma bajo Saúl. Antes de eso, los israelitas encontraban reyes y reinos extranjeros y los textos los mencionan. Pero la necesidad de hablar sobre su propia institución de la realeza, la meluja,
parece surgir específicamente cuando obtienen su propio rey. Se convierte en un tema de discusión y definición para ellos. Exactamente. Y es interesante que una frase relacionada, Sera Ameluja, que significa, semilla de la realeza, o descendientes reales, solo aparece bastante tarde, después de la destrucción del templo en Reyes, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hablando de una línea real perdida. Así que el término central Meluja parece atado lingüísticamente al periodo en que Israel tenía realeza, reflejado principalmente en Samuel y Reyes. Esa es la fuerte sugerencia basada en su distribución. Vaya. Así que son 10 ejemplos, desde arameos y fuentes de agua hasta funcionarios, nombres de lugares, espadas y la idea de la realeza misma. Y en cada caso, la forma en que se usa el lenguaje, qué palabras aparecen, dónde no aparecen, parece correlacionarse potencialmente con lo que sabemos por la historia y la arqueología sobre esos tiempos específicos. Realmente pinta una imagen del lenguaje evolucionando junto con la sociedad y la tecnología. No son solo elecciones de palabras aleatorias. Parecen llevar ecos de su tiempo. Exactamente. El argumento de Elitsur es que estos patrones lingüísticos ofrecen pistas reales, sugiriendo que los textos a menudo reflejan los periodos que describen, alineándose bastante bien con la propia línea de tiempo interna de la Biblia. Añade otra capa a cómo podemos entender la formación de estos libros. Es un recordatorio poderoso de que el lenguaje mismo es un artefacto, ¿no es así? Guardando pistas si sabes cómo mirar. Y esto fue solo una muestra, 10 ejemplos. Hay mucho más trabajo haciéndose en esta área, mirando la sintaxis, otro vocabulario. Es un campo fascinante. Entonces, una reflexión final para nuestros oyentes. ¿De qué otra manera podría el lenguaje, las palabras que elegimos, cómo unimos las oraciones, incluso nuestra jerga actual, estar dejando pistas sobre nuestra sociedad, nuestro tiempo? Sí. ¿Qué mensajes sutiles están incrustados en cómo hablamos ahora mismo? ¿Qué podrían deducir los futuros historiadores o lingüistas sobre nosotros solo por la forma en que nos comunicamos? Algo en lo que pensar.